¿Qué tal gente de YouTube? Espero que estén bien, aquí el zurdo de Fanfic Universal. El día de hoy les traigo un capítulo más de este fic de Goten y Trunks en High School de XD parte 3, lo que viene siendo el capítulo número 17 de Multiverse War. Para los que no vieron el video que subí hace unos días, expliqué la razón por la que no había subido vídeos sobre este fic en unos meses, y pues para no hacer el cuento largo, la razón fue porque los estudios en mi universidad se me complicaron y me quitaban todo el tiempo posible. Ahora ya puedo subir más seguido porque el semestre está por terminar. Antes de pasar al capítulo en sí, quiero aclarar algo que dije en ese video. Para los que lo vieron sabrán que dije que el capítulo lo subiría 24 horas después de la publicación de ese video, y como verán no lo hice. Aquí explicaré la razón. Estuve teniendo muchos problemas con mi programa de edición. El mismo día de la publicación del ya antes mencionado video estaba editando este capítulo, lo guardé para retomarlo y acabarlo el siguiente día. En el día siguiente, al abrirlo, no me cargó el archivo desde donde lo guardé y tuve que iniciar desde cero. El día de hoy lo tenía ya casi acabado el capítulo bien editado, y mi maldito programa de edición se le ocurrió trabarse y cerrarse. Cabe destacar que siempre ando guardando cada 5 minutos de video, y al querer abrirlo desde el último punto de guardado que hice para ya acabarlo, me di cuenta que le valió 100 hectáreas de ver los guardados que hice y me lo abrió desde cero. Y pues como verán por cómo escribo esta intro, se darán cuenta que estoy que me lleva la chingada. Así que mejor decidí subirles el audio del video con algunas imágenes randoms como fondo, esto para ya no retrasar la subida de este capítulo. Gracias por su paciencia y su atención, espero que ya el próximo capítulo pueda subirlo con normalidad. Bueno, sin más que decir, vamos con el video. Multiverse War, capítulo 17. Nuevo hogar, universo High School de XD. En aquel mundo desconocido donde se encontraban Goten y Trunks junto a la pequeña Bra, la luz que se reflejaba a lo largo y ancho de aquel lugar de ese mundo nos daba a entender que era una tarde pacífica y brindaba una dulce y acogedora calidez. En el bosque donde se encontraban los ya antes mencionados semi-saiyajins, el viento soplaba de manera rápida y fresca, provocando el movimiento de las hojas de los árboles de aquel ya antes mencionado bosque, y que con ello el dulce y tranquilizador sonido se hacía presente en los alrededores de aquella cabaña donde se encontraban los niños semi-saiyajins, quienes podíamos observar con claridad cómo ellos se encontraban hablando entre sí. De un momento a otro voltearían hacia la ya antes mencionada cabaña. Los niños, después de conversar entre sí, se empezarían a dirigir hacia aquel recinto, donde se estaban hospedando por el momento. Cuando Goten y Trunks se entraban a escasos pasos de la entrada de aquella cabaña, se podía escuchar con claridad cómo la pequeña y tierna risa de una bebé se escuchaba dentro de la cabaña. Esto se debía ya que el viejo Sen, dueño de la cabaña, se encontraba jugando y chiqueando a la pequeña hermana de Trunks. Una vez que el señor Sen se percató de la presencia de los dos niños que estaban ingresando por la puerta principal de la cabaña, el viejo Sen pondría atención sobre los ya antes mencionados niños, debido a que escucharía cómo Trunks le hablaría. Señor Sen, quisiéramos hablar con usted de algo. Se escucharían aquellas palabras por parte del semi-saiyajin pelimorado, refiriéndose a lo que antes se encontraba hablando con Goten a las afueras de la cabaña. Sí, dime Trunks, ¿qué sucede? Hablaría con una tranquilidad el viejo Sen, dejando de jugar con la pequeña Bra en un sofá de los que se encontraban cerca de la entrada de aquella cabaña. Después de hablar con Goten, y como ya sabe, nosotros no tenemos a dónde ir, y me preguntaba si pudiéramos, no terminaría de decir el semi-saiyajin pelimorado, cuando sería interrumpido por la voz del viejo Sen, quien empezaría a hablar. Claro que se pueden quedar aquí, siempre esta mi humilde cabaña estará disponible para quienes necesiten un hogar, diría de forma sonriente y con una amabilidad aquellas palabras el viejo Sen, ofreciéndoles sin problema su hogar para que los niños semi-saiyajins se hospedaran en aquella antes mencionada cabaña. Gracias, diría de una manera tímida el mayor de los hijos del príncipe de los Saiyajins, quien entraría más a fondo de la cabaña, siendo perseguido por Goten, quienes se sentarían en uno de los sillones que se encontraban alrededor de una mesa cerca de la entrada de la cabaña donde el viejo Sen se encontraba antes jugando con la pequeña Bra. Entonces, ¿les gustaría comer algo?
Ya es casi hora de la cena, diría el viejo Zen, quien se separaría de aquellos sofás donde se encontraban los semisaiyajins, dirigiéndose hacia la cocina listo para empezar a preparar la cena. Pasarían los minutos, mientras el viejo Zen preparaba la cena de aquel día, los semisaiyajins que estaban sentados en la mesa en espera de su tan ansiada y preciada cena, platicaban entre sí jugando con la pequeña niña a un costado suyo. Muy bien, ya está la cena, se escucharían aquellas palabras reconfortantes haciendo que los niños semisaiyajins se llenaran de alegría y júbilo mientras se veía como la silueta del cuerpo del viejo Zen se asomaba desde la cocina saliendo con unos platos listos llenos de comida hecha específicamente para los ya antes mencionados semisaiyajins. Muy bien, de aquí pueden servirse lo que quieran mientras le preparo la comida a esta pequeña niña, diría el ya antes mencionado viejo mientras se retiraba del comedor dirigiéndose hacia la cocina nuevamente para traer la comida especialmente preparada para la pequeña Bra. Muchas gracias por la comida, diría alegremente el pequeño Goten reflejando los modales enseñados por su madre. Pasarían los minutos y mientras el viejo Zen le preparaba una comida especial para beber a la pequeña Bra, los dos semisaiyajines se comían a una velocidad impresionante toda la comida que se les había servido. Una vez que el viejo Zen volvió para darle de comer a la pequeña Bra, los semisaiyajines ya habían acabado de comer toda la comida que estaba servida en la mesa. Vaya, sí que comen rápido y demasiado, diría con tranquilidad y sorpresa el viejo Zen al volver al comedor para empezar a darle de comer a la pequeña Bra. Lo sentimos por acabarnos la comida, dirían los dos semisaiyajines al unísono para disculparse por acabarse la comida sin dejarle nada que comer de lo servido al viejo Zen. Al escuchar esto, solo el viejo Zen se reiría y procedería a hablar. No es necesario disculparse, la comida es para comer y ustedes han estado inconscientes por mucho tiempo sin comer, es normal que se acaben la comida, yo ahorita me preparo algo para comer, diría el viejo Zen mientras empezaba a darle de comer a la pequeña Bra, quien comía felizmente la comida que el viejo Zen le daba en una cuchara. Señor, se escucharía aquella palabra llamando la atención del viejo Zen, quien voltearía a ver quién le había hablado. Cuando el viejo Zen volteó para ver quién de los dos niños presentes en aquella cabaña le había hablado, se dio cuenta de quien le habló fue el semisaiyajin Trunks. ¿Qué pasa, Trunks?, preguntaría el viejo Zen mientras seguía dándole de comer a la pequeña Bra. ¿Usted tiene familia?, haría esa pregunta el semisaiyajin pelimorado porque quería saber si el viejo Zen tenía una familia por el hecho de porque en todo el tiempo que llevan en esa cabaña no han visto a otra persona que no sea el viejo Zen. Una vez la tuve, diría aquellas palabras el viejo Zen sorprendiendo a los dos semisaiyajines, quienes al escuchar aquellas palabras se quedarían cabizbajos al pensar que habían hecho una pregunta indebida. No se preocupen, no dijeron nada malo, diría el viejo Zen sorprendiendo a los dos semisaiyajines, quienes voltearían a ver al viejo Zen sorprendidos por lo dicho con tanta amabilidad y tranquilidad por parte del viejo Zen. Hace mucho tiempo mi señora esposa falleció por una grave enfermedad, nunca pudimos tener descendencia, la verdad siempre fue un sueño tener hijos, poder llevarlos a la escuela, enseñarles a cómo vivir la vida y ayudarles a vivirla en este mundo, diría aquellas palabras el viejo Zen con una sonrisa en su rostro mientras seguía dándole de comer a la pequeña Bra. Después de aquella plática no se volvió a tocar el tema hablado sobre la familia del viejo Zen, debido a que no querían incomodarlo o hacerlo sentir mal, a pesar de que el mismo viejo Zen les dijo que no había ningún problema, y así en aquel mundo ya habían pasado 2 largas e interesantes semanas para los semisaiyajines, que en ese tiempo solo se la pasaban entrenando a escondidas del viejo Zen, con la excusa de que ellas salían a jugar. En aquella cabaña era una tarde cálida y pacífica, los nuevos residentes de aquel recinto en medio del bosque vivían tranquilamente como de costumbre en las últimas semanas con el dueño de aquel lugar. Oigan chicos, hablaría el viejo Zen, llamando la atención de los chicos que se encontraban jugando con la pequeña Bra. ¿Qué pasa?, preguntaría mientras volteaba a ver Goten a quien le hablaba. ¿Ustedes quisieran alguna vez ir a la escuela?, preguntaría el viejo Zen mientras se acercaba a ellos de manera tranquila y amable. No lo había pensado, diría Trunks mientras volteaba a ver a su pequeña hermana. ¿Qué te gustaría ser de grande, Trunks?, preguntaría el viejo Zen, a un Trunks que se encontraba muy pensativo. Quisiera ser fuerte para proteger a los que quiero, contestaría Trunks al dejar de observar a su pequeña hermana para voltear a ver al viejo Zen, con una mirada seria y llena de determinación. Muy buena respuesta, Trunks, ¿y de profesión qué quisieras ser?, volvería a preguntar el viejo Zen a Trunks, que solo volvería a pensar. Investigador tecnológico, diría Trunks sorprendiendo con aquella respuesta al viejo Zen, quien había hecho aquella pregunta.
Vaya investigador tecnológico, estoy seguro que lo lograrás, pero para eso debes de estudiar mucho, por eso te pregunto, ¿quisieras ir a la escuela para empezar a prepararte? Volvería a sacar el tema el viejo Zen sobre ir a la escuela. Al escuchar esto tanto Trunks como Goten se quedarían pensando, pero rápidamente se interrumpiría el silencio gracias a que Goten hablaría. Yo sí quiero ir a una escuela, aún no sé qué me gustaría ser pero puedo descubrirlo, diría Goten con una sonrisa en su rostro mientras Trunks aún estaba pensativo. Ciertamente no sé cuánto tiempo tomará para que Belión nos vuelva a encontrar, pero puede que pueda prepararme para ser investigador y poder hacer algo por mi cuenta, estaría pensando el hijo del príncipe de los Saiyajin, mientras los demás lo observaban esperando una respuesta sobre el tema de ir a una escuela. Sí, quiero ir a la escuela y me prepararé para ser un gran investigador, diría Trunks alegrando tanto a el viejo Zen como también a Goten. ¡Qué alegría y alivio!, diría el viejo Zen confundiendo a los niños presentes. ¿Por qué alivio?, preguntaría el menor de los Son al escuchar aquella palabra fuera de contexto en las palabras expresadas por parte del dueño de aquella cabaña donde se encontraban hospedados. Bueno, para ser sincero es que ya los había inscrito y no sabía si ustedes estarían de acuerdo, diría apenado el viejo Zen, mientras los observaba con tranquilidad a los niños multiversales que tenía de frente. Como saben, mi esposa falleció antes de que pudiéramos tener algún hijo y siempre quise poder llevar a alguien como un hijo a la escuela, y cuando vi que no tenían ningún lugar donde quedarse pensé que podría cumplir ese anhelo al menos una vez, diría el viejo Zen mientras hacía una reverencia en forma de disculpa, pero sería interrumpido por Trunks y Goten quienes hablarían. No tiene por qué disculparse, es bueno cumplir su sueño, diría Trunks mientras ayudaba a recomponerse al viejo Zen. Sí, nosotros lo vamos a cumplir contigo, diría Goten mientras también ayudaba a levantarse al viejo Zen. Así es como los dos Semi-Saiyajines empezarían a ir a la escuela. A partir de ese momento solo pasarían un par de días mientras se preparaban para ir a la escuela por primera vez en su vida, y a falta de una semana para entrar a clases, ya tenían todo lo necesario para comenzar su nueva vida escolar. En uno de los días cercanos al comienzo de las clases, una tarde tranquila volvía a presenciarse a lo largo y ancho del recinto donde vivían los niños multiversales y el señor quien amablemente los acogió. Como de costumbre ellos convivían feliz y tranquilamente cuando de repente el viejo Zen hablaría. Chicos, les he dejado comida preparada para que ustedes coman, yo tendré que salir a hacer compras para tener más comida que ya se ha acabado, diría el viejo Zen, mientras preparaba su vestimenta para salir del recinto en busca de lo necesario para la despensa. Señor, déjeme acompañarlo, nosotros somos los que comemos más, así que sería justo que nosotros vayamos, diría Trunks al escuchar al viejo Zen y ver cómo ya estaba a punto de irse. No es necesario, estén tranquilos, solo iré a ver a mi esposa e iré a hacer unas pequeñas compras, diría el viejo Zen mientras salía del recinto. Las palabras del viejo Zen sobre de ir a ver a su esposa fallecida no sorprenderían a los Semi-Saiyajines, ya que el viejo Zen ya les había contado sobre su fallecimiento de su esposa y también habían visitado juntos su tumba. Trunks, vamos a entrenar antes de que regrese el señor Zen, diría Goten mientras se levantaba del suelo de donde se encontraba. ¿Pero qué hacemos con Bra?, preguntaría Trunks sobre qué hacer con su pequeña hermana. Tranquilo, podemos llevarla con nosotros, diría Goten despreocupadamente sin pensar que en su entrenamiento podían lastimar a la pequeña niña. No, puede salir lastimada, mejor entrenemos después cuando vuelva el señor Zen, diría el Semi-Saiyajin pelimorado mientras cargaba a su pequeña hermana que iban a empezar a prepararse para comer. Pasarían no más de 10 minutos cuando los tres Semi-Saiyajines terminarían la comida que estaba preparada para ellos con anticipación. Sí que estuvo rica la comida, diría con un suspiro Trunks dejándose notar cómo le había gustado aquella comida que había degustado hace apenas unos momentos. Ni que lo digas, Trunks, diría Goten el menor de los Son haciendo segunda a la opinión que había expresado su amigo pelimorado. ¿Y qué hacemos en este tiempo que no va a estar el señor Zen, Trunks?, preguntaría el niño azabache sobre qué es lo que harán en ese tiempo que estarán solos en aquella cabaña. No lo sé, estaría diciendo el Semi-Saiyajin pelimorado, pero rápidamente se le ocurriría una idea para matar el tiempo sobre lo que hacer. Ya sé, ¿qué tal si vamos al cuarto del señor Zen y vemos qué es lo que tiene? Daría aquella explicación el hijo del príncipe de la raza Saiyajin sobre lo que hacer en ese tiempo. Cabe destacar que es una mala idea por el simple hecho que estarían irrumpiendo la privacidad del señor que les acogió en su hogar.
Así pasarían varios minutos observando la habitación del viejo Zen, los niños estarían observando aquella habitación, pasarían el tiempo observando que sin darse cuenta, se pasarían horas viendo y observando las cosas privadas del viejo Zen, cuando en un momento en el que pasaría, que los niños fisgones ya no encontrarían nada más interesante por ver en la habitación del viejo Zen, se encontrarían con una caja desgastada por la antigüedad de la misma, esta caja media aproximadamente unos 2 metros de largo, esta caja por obvias razones les llamaría la atención a los niños, que sin más tiempo que perder la abrirían. Mira Goten, es una espada, diría asombrado el Semi-Saiyajin pelimorado al abrir aquella caja y ver el contenido de la misma. A ver Trunks, sácala, diría Goten queriendo ver aquella espada con mayor detalle sin tener la caja de por medio. ¿Quién diría que el viejo Zen tuviera una espada de este tipo?, diría Trunks mientras sacaba aquella espada y la ponía a lo largo recostada en la cama que se encontraba en aquella ya antes mencionada habitación. ¿Te parece si la probamos?, preguntaría el menor de los Son aquella propuesta para probar todo lo que sea con esa espada. ¿Crees que sea buena idea?, diría Trunks mientras observaba la espada con detenimiento. ¿Qué tal si el señor Zen regresa y nos ve jugando con su espada? Haría aquella pregunta en forma de suposición si ese caso se dase. Podemos estar sintiendo su ki y cuando lo sintamos más cerca la guardamos rápidamente para que no se dé cuenta, diría el menor de los Son sobre qué es lo que pudieran hacer para que el viejo Zen no se diese cuenta de lo que harían los Semi-Saiyajines con su espada que por alguna razón la estaba ocultando en su habitación. Me parece buena idea Goten, diría el Semi-Saiyajin pelimorado, estando de acuerdo con el menor de los Son. Trunks al decir aquellas palabras tomaría aquella espada y saldrían de la cabaña para probar aquella ya antes mencionada espada. Pasarían los minutos probando esa espada, y en ese tiempo los dos Semi-Saiyajines mayores se turnaban para probar a quién se le daba mejor el manejo de dicha espada. Después de blandir la espada un sinfín de veces, se notaría y con una amplia diferencia que Trunks es el que mejor blandía la espada, haciendo que cada vez más tiempo tuviera la espada en su posesión. Así pasaría el tiempo rápidamente, y en un lugar de aquel mundo, más específicamente el inframundo, tierras de los demonios. Ahí se podía observar cómo en la mansión ya antes vista donde vive el líder de los demonios Sir Zetsu Lucifer, se encontraba jugando y riendo con su pequeña hermana que lo acompañaba en la habitación de la ya antes mencionada hermana. Las risas de los hermanos se podía escuchar a lo largo y ancho de aquella habitación, pero las risas se frenarían cuando la pequeña Rias tomaría palabra haciendo aquella interrupción a las risas. Hace mucho que no podía jugar así contigo, diría abrazando a su hermano la pequeña Rias, ya que como había mencionado ella hace mucho no jugaba con su hermano. Lo sé, y sabes que no es mi intención dejar de jugar contigo, pero tengo muchos deberes y obligaciones como líder de los demonios, pero sabes que cuando esté libre siempre vendré a jugar contigo, diría el líder de los demonios, abrazando a su pequeña hermana haciendo que esta misma le correspondiese ese abrazo. Más te vale que así sea, diría nuevamente la pequeña niña de cabello rojo carmesí mientras se separaba de su querido hermano. Oye, diría aquella pequeña frase la niña pelirroja, pero por alguna extraña razón no terminaba de decir la frase que hizo que hablara. Sir Zetsu al ver esto no tuvo más remedio que hablarle a su hermana para ver si así le dijera lo que quisiera decirle a él. ¿Qué pasa, Rias?, preguntaría tranquilamente Sir Zetsu, quien estaba sentado a un costado de Rias en la gran cama de la habitación de la pequeña Rias. Solo es que, diría entrecortadamente la pequeña niña pelicarmesí, quien tras una breve pausa tomaría aire y hablaría finalmente. ¿Qué es lo que sucedió hace unas semanas?, preguntaría curiosa la niña de cabello pelirrojo a su hermano, porque quería saber qué fue todo aquel suceso extraño que había ocurrido hace ya unas semanas, cuando llegaron los Semi-Saiyajines a ese mundo. Desde que sucedió nadie me ha querido decir nada y quiero saber qué fue todo eso. Todos estuvieron muy preocupados por días y quiero saber por qué, diría finalmente la niña pelirroja sobre por qué es que estaba muy curiosa sobre ese tema. No te voy a mentir, empezaría a hablar el líder de los demonios y hermano de aquella niña de cabello rojo vivo justo como él lo tiene. La verdad es que no sabemos aún con certeza qué es lo que sucedió ni qué fue lo que lo ocasionó todo ese extraño suceso, diría el líder de los demonios, explicando sobre lo que él sabía de aquel extraño y anormal suceso que había ocurrido hace ya varias semanas. Pero cuando sepa algo de eso no dudaré en contarte, ¿de acuerdo?, diría de manera tranquila el líder de los demonios a su pequeña hermana, que solo sonreiría al escuchar aquellas palabras. ¿Lo dices en serio?, diría aquella pregunta la pequeña niña pelirroja y con una mirada llena de alegría al escuchar aquellas palabras pronunciadas por su hermano el líder de los demonios.
Pasaría el tiempo, y mientras el tema hablado por los dos hermanos Gremory se iba dejando de lado mientras ellos dos seguían jugando por bastante tiempo sin saber que en la tierra de los humanos estaba por ocurrir algo importante, los hermanos seguían y seguían jugando mientras el tiempo volaba y pasaba muy rápido para aquellos dos hermanos que solo se divertían disfrutando de la compañía del otro, cuando de repente serían interrumpidos por Greyfia, la sirvienta del clan Gremory, y esposa de Sir Zedge. ¿Qué pasa, Greyfia?, preguntaría el hombre de cabellera rojo carmesí al ser interrumpido de su tiempo de convivencia y juego con su pequeña hermana. Disculpe por interrumpirlos, pero nos han llegado informes de que se han visto avistamientos de varios demonios renegados. ¿Quiere que mandemos a uno de clanes aliados para que se encarguen?, preguntaría la sirvienta del clan Gremory sobre cómo actuar por los avistamientos de los demonios renegados. No, yo me encargo. Además sirve que Rías se enseñe cómo se debe hacer cargo de los demonios renegados, diría el líder de los demonios sobre lo que haría sobre los demonios renegados ya antes mencionados. ¿Qué dices, Rías? ¿Me acompañarás?, preguntaría Sir Zedge a su pequeña hermana si lo acompañaría a hacer ese tipo de trabajo. Si quiero ver cómo te encargas de ellos, diría emocionada la pequeña Rías mientras se levantaba de su cama de un salto lleno de júbilo y emoción. Muy bien, entonces Greyfia te encargo lo demás, diría nuevamente el líder de los demonios mientras se levantaba y tomaba la salida de aquella habitación donde se encontraba jugando y conviviendo con su pequeña hermana Rías. En algún lugar de aquel mundo, se podría observar cómo el viejo se encaminaba con todas las compras de la comida. Vaya, ya se ha hecho de noche, he dejado a los niños por mucho tiempo solos, tengo que darme prisa para prepararles la cena, se estaría diciendo el viejo mientras tomaba un callejón como atajo para llegar con menos antelación a su hogar donde se encontraban los niños semisaiyajines. Vaya, ya estamos a una semana para poder ver a los niños ir a la escuela, estoy tan ansioso porque el día llegue, estaría diciendo con una sonrisa el viejo Zen mientras caminaba por aquel callejón, pero... vaya, pensé que nadie pasaría nunca por aquí, debo tener suerte. Se escucharían aquellas palabras desde las sombras de aquel callejón, solo una silueta femenina podía observarse desde la oscuridad, haciendo que para el viejo Zen sea complicado observar con detenimiento la situación, debido a la inmensa oscuridad por la noche que se hacía presente en aquel callejón. ¿Quién eres? No logro verte por la sombra, sal un poco a la luz, diría el viejo Zen para poder observar a aquella persona que le ha estado hablando por unos momentos. Cuando el viejo Zen terminó de decir aquellas palabras, aquella silueta saldría a la luz. Anciano, no te resistas y esto acabará rápido. Y bueno gente, hasta aquí llega el video de hoy, espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y si es así dejen su like para saber que les gustó, que eso me ayuda muchísimo, no olviden suscribirse para seguir viendo este tipo de contenido, tampoco olviden dejar sus opiniones y sugerencias en lo que respecta de este fic y qué es lo que les gustaría ver en un futuro tanto en este fic como en futuros fics para este canal. Antes de despedirme me gustaría volver a disculparme por el prolongado tiempo de espera que les tuve que hacer para que puedan ver este capítulo, no tengo excusas que dar, así que vuelvo a pedir perdón. Espero que, como dije al inicio del video, volver con aquella intensidad que tenía para escribir y publicar vídeos de manera rápida y continua. Por favor les pido que me apoyen con su like y con un comentario, que eso me ayuda con muchísima motivación para escribir cada capítulo. Ahora sí me despido, que tengan una linda mañana, tarde o noche, un abrazo y se despide el zurdo de Fanfic Universal, hasta la próxima.